Muy buenos días, qué bendición estar compartiendo con ustedes. Que la gloria de Dios se derrame sobre cada uno y Dios nos permita ver con nuevos ojos lo que la palabra de Dios hace, provoca en la vida del hombre que se atreve a tomar cada gota, cada palabra, cada rocío, cada lluvia, cada aguacero de la palabra de Dios. A veces decimos, ¿cómo poder crecer? ¿Cómo poder conocer más de Dios? Y no hay otra forma más que leyendo su palabra. La fe viene por el oír, dice la palabra de Dios, y el oír la palabra de Dios. Eso nos hace tener experiencias con Dios, que nos hacen ser fuertes, enfrentarnos a cualquier situación donde el temor se tiene que alejar, porque hay un poder que nos restaura, hay una espada invisible que no se necesita ejecutar para poder vencer al enemigo, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos. Y esto es maravilloso cuando aprendemos a verlos en las vidas de aquellos que con experiencias profundamente lastimeras o de que tuvieran unas razones para andar en depresión, en enojo, en menosprecio y en abandono, se han levantado. No en balde están dando un testimonio en la Escritura para motivarnos a crecer. A mí me encanta la vida de David. Me encanta la vida de David porque es aquel pequeño que con el menosprecio y el rechazo de padre, madre, hermanos, es enviado a cuidar ovejas, a pasar noches, a pasar fríos, a pasar hambres y miedos. Porque qué temor es estar en la oscuridad. Pero lo que puede hacer la palabra y el conocimiento de Dios, una revelación en la vida que hace que el cobarde se convierta en valiente, que el débil se haga fuerte y el pobre se haga rico. David conoció el poder de Dios en la alabanza, conoció el poder de lo que se ejecutaba mientras él cantaba, y no era algo que él solo había experimentado para su vida personal, fue algo que selló su vida de tal manera que no en balde escribió los salmos, no en balde fue llamado con un corazón conforme al corazón de Dios. Y vaya si no conocemos la vida de David, que de perfección en lo natural, mucho que desear, pero bajo los ojos de Dios, conforme a su corazón. Porque él no importaba lo que pecaba, a él lo que le importaba es no olvidarse que el pecado era lavado con la sangre de aquel que iba a ser redimir su pecado, que podía lavarle, porque la palabra estaba dada. Él conocía la misericordia de Dios y por eso le cantaba y lo alababa, porque a él no le avergonzaba, si leemos sus salmos, no le avergonzaba derramar ante Dios su integridad, y no la integridad de perfección, sino la integridad de las emociones, de los encontrones de conocimiento y práctica. No, vivía una realidad de una necesidad de un Dios para ser librado, así como era librado de niño con la verdad. Tengo miedo, viene un lobo y tengo una responsabilidad de mis ovejas. Viene un oso y va a destruirlos. Y no solo esto, encima de que tengo el miedo de que no solo mate la oveja, mate mi vida, sino que encima si sobrevivo, mi padre me va a caer. ¿Con qué? Porque ¿dónde está la oveja? Tengo que entregar cuentas. ¿Cuánta carga para un niño? Pero David aprendió a meterse en la alabanza y a recibir la fuerza mientras alababa y adoraba a Dios. Porque una palabra puede transformar tu vida. Una palabra puede darte vida en medio de un camino de muerte. Una palabra de Dios puede darte fuerza en medio de una cobardía y en medio de unas piernas que caen debilitadas. Una palabra de Dios puede tomarte de la mano y hacerte caminar por desiertos con fuerza, con poder y con una actitud de no me podrá hacer falta, ni nadie me podrá hacer frente, porque Jehová va conmigo. Y David lo sabía. Y mira qué tanto alababa a Dios y de qué manera lo hacía en sus momentos de estar en el trabajo cuidando sus ovejas. Que cuando Dios, por el comportamiento de Saúl, se pone mal por un espíritu
malo que le fue enviado, que se cree que era depresión. Se ponía muy mal Saúl, pero alguien le dijo, yo conozco de alguien que con su música va a hacer que te sientas mejor. ¿Cómo podía este hombre dar un testimonio de alguien así? Eso quiere decir que muchas veces o más de alguna vez estuvo presente cuando David, junto con tal vez otros pastores que junto a él cuidaban sus rebaños, él cantaba y alababa de las grandezas de Dios, pero no oían la música. Algo en sus corazones se encendían. Una paz comenzaba a invadirles. Comenzaban a dejar el temor a un lado. En medio de esa alabanza se sentían valientes para enfrentar al enemigo. Algo provocaba la palabra que él cantaba. Algo había en esa alabanza. Y fue enviado al rey Saúl. Y justamente cuando el espíritu venía sobre Saúl, mandaban a traer a David. Y David cantaba y el espíritu se apartaba. Cuando los temores vengan a tu vida, no te olvides. Alaba al Señor, pero no alaba por alabar. Canta palabra de Dios, palabra de vida. Ponle música a la palabra de Dios. Eso es poder y eso es vida. Cuán importante es empaparte de la verdad de Dios. Una gota, una palabra de Dios puede darte vida. El centurión dijo, solo di la palabra, solo dila. Y yo sé que serás sano. Una palabra, una gota. Dice Deuteronomio 32 que la palabra se da por rocío, por gota, por lluvia o por aguacero. Y hay una historia maravillosa que todo el mundo la conoce. Quiero que te vengas conmigo a Lucas 16, versículo 19 en adelante. Y la vamos a ver, se trata de la historia de Rico y de Lázaro, donde vamos a comprobar que lo que te estoy diciendo es una realidad. Una gota puede hacer la diferencia. No es el conocer la palabra de Dios ni el saberla lo que transforma, porque esa es forma, y la forma solo cansa, porque se finge una compostura que no nace del interior. Pero cuando tienes la sustancia, la experiencia de esa palabra, te hace fuerte, te hace gozoso, te da paz, te da vida. Entonces, leamos la historia. Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino. Este hombre rico, por lo que nos está describiendo vestirse de púrpura, nos está hablando de que era una persona que tenía autoridad, que era un gobernante, que tenía poder. Y dice que y hacía cada día banquete con esplendidez. O sea que era un hombre que le gustaba compartir y mostrar su poder con todos los que ellos querían. Así que todos los días él tenía una fiesta donde invitaba grandes amigos, grandes personalidades y se daban aquellos banquetes exquisitos de comida. Por otro lado, había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. La traducción King James dice que él fue echado o era echado, o sea que era sacado a la puerta de aquel hombre. Y dice que estaba lleno de llagas. Así que realmente, si tú te imaginas el cuadro, solo verlo estás con gente importante. Estás comiendo la mejor comida. Estás en un restaurante o en tu casa, pero aquí sería en un restaurante en nuestros días y llega alguien. Solo esto molesta. Deme una limosna, regáleme un pan, deme un poco de su comida y uno se le retuerce todo el estómago. Y si te lo quieres quitar de encima, ¿qué haces? Ay, por favor, empáqueme algo de comida, que se lo lleve, siéntese allá, ya se lo van a dar, le da la comida y que se vaya. Tú no quieres molestias en el momento que quieres comer, ¿o no? Tienes eso. No quieres molestia, pero tampoco lo tiras. Le das algo para que se vaya. Él ahí lo dejaba tirado a la puerta, no podía entrar. Pero dice que Lázaro
en el versículo 23 dice, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. O sea que él no podía estar debajo de la mesa. Muchas veces nos han dicho que Lázaro comía bajo la mesa del rey. La Biblia no lo dice. Él estaba en la puerta. Así que si te imaginas el cuadro, está una puerta abierta de la casa del rico. Él está en su gran banquete con una gran mesa y sus invitados, y en la puerta está Lázaro mirando cómo comen todos los ricos, todos los invitados a aquellos banquetazos. Ve cómo se caen todos los retazos de comida, donde se aboraza la comida y cae al piso. Ay, aquel con aquel hambre de comer aquello. Y dice que aún los perros venían y le lamían las llagas. Entonces, si miramos el cuadro, vemos que es triste el panorama, que probablemente el rico cuando estaba comiendo se estaba chupando un hueso y en lugar de poner su hueso o tirar lo que ya no quería porque eran banquetes, eso te puedes imaginar que era un buffet. Entonces querían comer algo más y esto ya no, agarraba el pucho y ¡pum! Como que si fuera perro, se lo ha de haber tirado a Lázaro para que Lázaro comiera. Y Lázaro comía, pero él miraba todo el puño que estaba debajo de la mesa del rey y quería comer. Y los perros estaban cerca. ¿Por qué estaban cerca los perros? Porque más de algo pescaban también. Los perros lamían sus llagas de gratitud que Lázaro no los echara como el rico afuera y los espantara para solo comer las sobras, sino que seguramente también los perros agradecidos de que también comían y pescaban, lamían sus llagas. Entonces decir que un rico se va al infierno y un pobre al cielo, equivocada totalmente. Porque aquí nos está hablando de que era judío, conocía la Torá, conocía la ley de Moisés, conocía la ley moral, la ley ceremonial. No tenía excusa para semejante actitud. Un rico puede irse tanto al cielo porque hay mucho rico humilde de corazón que tiene sus finanzas y tiene para el servicio del Señor, ayuda al prójimo, sabe que su dependencia de su riqueza está en la virtud que Dios le ha dado como un don para hacer las riquezas, mantiene gratitud a aquel que lo sostiene, así como hay ricos, como este, que son codiciosos, avaros, sin empatía, horribles de corazón. Y ahora el pobre. Bueno, hay pobres que ven su pobreza, ven la escasez, murmuran, se quejan, se deprimen, maldicen ricos horribles, maldicen a la gente que tiene, las envidian, destruyen con su lengua a todo aquel que posee más que lo que él tiene. ¿Ese pobre se va a ir al cielo por su actitud? No, la pobreza no es símbolo de santidad. ¿Quién lo ha dicho? Es que bienaventurados los pobres de espíritu. Es que es de espíritu, no de dinero. ¿Cuánto pobre hay más soberbio que un rico muchas veces? ¿Cuánto pobre es más altivo que un mismo rico? Pero ¿cuál es la actitud aquí? Veamos, porque nos va a mostrar el cuadro algo más profundo. El rico no tenía piedad, era un codicioso, un avaro, con toda la plata que se gastaba con todos los días, cada día. No era una vez al mes, cada 15 o cada 8, no, todos los días hacía banquete. Teniendo la ley moral y la vergüenza para el pueblo de Israel, era que si tu hermano tenía necesidad, tú mismo no le prestaras el dinero, tú se lo dieras para su necesidad, porque la vergüenza de tu hermano era tu vergüenza. Por lo tanto, era imposible que teniendo tan cantidad de dinero gastándola en banquetes, no tuvieran la capacidad para mandarle un plato y no las migajas de comida a ese mendigo y venir y mandar un médico que le sanara sus llagas y le diera su medicina. Mira lo que está pasando con el rico y mira al pobre, a Lázaro el mendigo. Bien podía estar en esa mesa, desgraciado rico, solo para ellos tienen, ¿dónde está el Dios que solo a ellos les da? Mira cómo estoy yo, todo le va bien a ese, todos los invitados que trae, esa envidia, ese resentimiento, y cuánto vemos en las redes sociales cómo se expresa la gente, y da horror de ver lo que salen en esas bocas. Pero este pobre, él venía y decía, ¿para qué me voy a ir a otro lado? En otro lado voy a comer tal vez pan tieso, voy a mendigar y me van a dar
las sobras del día de ayer, todo chuco, todo mezclado. En cambio aquí estoy con el rico que come fresco todos los días, me tira mis buenos pedazos, aquí me echo mi codorniz, mi pedazo de pescado, mi pan fresco, hasta mis perritos les doy, y todavía cuando se levantan de la mesa, voy porque anhelo esas migajas que están debajo de la mesa y están sabrosas y me las como. ¡Ay, qué regalo! En medio de mi pobreza y mendicidad puedo tener alimento. Es tu sustancia, es lo que tienes por dentro lo que marca tu futuro y tu futuro eterno. No es tu presente ni tus circunstancias, es de lo que te alimentas y de lo que produces en tu vida. Entonces dice que un día, en el 22, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Interesantemente, mira qué gloria la que nos muestra aquí la palabra de Dios. Bien, dice que el conocer la verdad nos hará libres. Mucha gente tiene miedo, dice, cuando está muriendo, es que tengo miedo de la muerte, ¿cómo voy a pasar de este lado al otro? Y uno dice, no, es que el Dios va a estar contigo. Dice que a sus ángeles va a mandar. Que los ángeles van a acompañarnos en nuestro paso de esta vida para la vida eterna. Aquí no lo dice. Y por otro lado, interesante, se menciona solamente que Lázaro murió, pero que el rico fue sepultado. O sea que lo que te implica es que si el mendigo se murió, a saber dónde se murió, ni cómo lo enterraron, si se lo comieron los perros, las aves de rapiña, se murió, sin importancia, un mendigo cualquiera. Ahora el rico fue sepultado. Muy bien. Y en el Hades alzó sus ojos el rico. El Hades es lo mismo que Seol y que el infierno, solo que uno está en hebreo, otro en griego y otro en español. Entonces infierno es en español, Hades es en griego y Seol en hebreo. Entonces, dice, en el Hades alzó sus ojos estando en tormento. O sea, tristeza, dolor, sufrimiento. Eso es tormentos. Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Mira qué impresionante. Padre Abraham. Esto quiere decir que era creyente, que conocía la Torá, que iba los sábados, los días de reposo, a la sinagoga a oír la ley moral ceremonial de Dios. Pero ¿qué era de su vida? La oía por un oído y le salía por el otro. Solo forma, solo rito. Pero ¿qué de su vida personal? ¿Qué de la empatía? ¿Qué de la compasión? Nada, cero. Así que lo que sabes y lo que conoces no es quien te marca quién eres, es lo que haces, lo que habla más de quién eres tú. Y le dice, Padre Abraham, y le dice que Lázaro venga y moje su dedo en agua y venga a tocar mi lengua. ¿Qué iba en ese dedo húmedo de Lázaro? Una gota de agua. Una gota de la palabra. Él sabía que una gota era suficiente para salvarlo de ese tormento. Una sola palabra. Tú oíste que Jesús era tu Salvador y tu Salvador y Redentor. Creíste, te fue contado por justicia y fuiste salvo. Una sola palabra. Cuán importante es una sola palabra en momentos de crisis. Cuán importante es una sola palabra de Dios para transformar tu atmósfera, para cambiar tu día, para cambiar tu situación. Una sola palabra, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es cortante más que una espada de dos filos y penetra hasta partir los tuétanos hasta adentro. Y el tuétano es donde se forma todo. La sangre que va a correr por todo tu cuerpo. Y si esa palabra te toca, donde hay vida, todo tu ser será transformado. Mira lo importante que es valorar la palabra cuando la escuchas.
cuán importante es tomarla, recibirla y atesorarla como lo más valioso de tu vida. Pero Abraham le dijo, hijo. Se vuelve a afirmar. Él le dice padre y Abraham le dice hijo. O sea, conociste la ley moral, conociste la ley ceremonial, pero nunca hiciste por cumplir la substancia, sino solo te llenaste de formas, de ritos, pero que no te salvaron ni transformaron tu vida, porque la ceremonia y el rito no transforman. Lo que te transforma es Cristo en ti, la esperanza de gloria. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también malos, pero ahora esto es consolado aquí, y tú atormentado. O sea que a unos les da, entendamos bien esto, porque ¿qué quiere decir? Que entonces al rico que tiene toda su riqueza en la tierra, pues ya se la gozó porque se va al infierno. Y de aquí se basan muchos para sacar esa doctrina. Pero al pobre se lo llevó a la tristeza toda su vida. Entonces su recompensa, porque le fue mal y sufrió. Entonces en la eternidad le toca gozar. ¿Basado en qué? Esto no es un fundamento. Aquí te está diciendo, tuviste la necesidad del otro y te gozaste tus placeres y nunca quisiste compartir con aquel que necesitaba. Tú conocías la ley de traer sacrificios y jamás fuiste capaz de traer tu propio corazón y de acordarte lo que no habías hecho por tu prójimo. El mismo Señor Jesucristo, cuando da la parábola del samaritano, puso a Israel de patas para arriba, porque le dijo, pasó el sacerdote, pasó el levita, el que predica, el que canta, el otro, ¿y qué les importa? Andan tras sus cosas, tengo que ir a predicar, tengo que alabar, no tengo tiempo para ver al otro. Pero el samaritano, el menospreciado, el que era considerado como perro, ese tuvo misericordia del que estaba tirado, y ungió sus heridas con aceite, lo tomó, lo cogió, lo llevó a un hospedaje y le pagó. Entonces la palabra no está en contraposición. No podemos sacar la palabra de contexto y para interpretarla no se interpreta porque yo quiero. Es que tengo que buscar palabra que esté de acuerdo a esto. Y aquí estamos con la palabra que está confortando. Y está diciendo que nunca tuviste compasión. Y el pobre está aquí no por la necesidad que pasó. Es porque en toda la necesidad no renegó. Ni murmuró contra Dios, ni te maldijo. Ni te deseó el mal, por el contrario, se gozaba en lo que tenía y aprendió a dar gracia estando donde estaba y vio la belleza de poder vivir cada día, no en la desgracia de tener lo que no se tenía. Y el rico nunca tuvo gratitud, ni nunca se alegró, sino que placía nada más el poder de disfrutar lo que era efímero y en un momento. Así que disfrutaste lo que te diste. Por eso el Señor les dijo a unos, los últimos serán los primeros, y a unos que dijeron, ¡ay, Señor, en tu nombre sacamos demonios, sanamos a los enfermos! Y Él le va a decir, no los conozco. ¿Cómo así? Porque buscaron la gloria de los hombres, pero a mí no me quisieron servir. No lo hicieron para mi nombre ni para que yo fuera glorificado, sino a mis milagros y a mis obras se adueñaron y tomaron bajo su nombre todo mi poder y mi milagro. No los conozco. Lo dice la palabra, no lo digo yo. Entonces no podemos juzgar a una situación así, porque lo importante del tema es cuán importante es valorizar la palabra para vivirla, para experimentarla, no para conocerla. Porque el conocimiento, si bien es cierto, siempre irá delante de la experiencia, pero el conocimiento cuando se guarda y es un tesoro, son semillas que están en tu corazón, y cuando viene el agua, hace que ésta germine y que dé fruto al 100%. Pero si no hay semilla, si no has guardado palabra, viene la lluvia y ¿qué va a haber en ti? Nada, nada que dé producto. Porque no oyes, porque no lees, porque no alabas, porque no tienes una relación con Dios. ¿Cuán importante es la palabra de Dios? La palabra de Dios tiene fruto eterno. Los placeres de este mundo, efímeros, y la eternidad está con tormento y sufrimiento. Entonces le dice Lázaro,
Le dice el rico, además de esto, le dice Abraham, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar para acá. Así que le dijo a Abraham, mira, no se puede aunque se quisiera, porque hay una cima con ese de una hendidura entre tú y nosotros. Entonces no se puede pasar. O sea, que era el seno de Abraham. Antes de que Cristo muriese y resucitase y presentase su sangre derramada en la cruz ante el propiciatorio celestial e hiciera el camino para que tú y yo tuviéramos acceso al Padre, porque Él es el camino que nos lleva al Padre, porque hay un único Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo el hombre. No había todavía un lugar para estos que habían muerto en la fe en Dios. Entonces estaba establecido el seno de Abraham, el paraíso, y estaba el Seol. Cuando Jesucristo muere, está en la cruz y va a morir, le dice al ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso o en el seno de Abraham, porque había sido salvo por cuanto había creído en él. Entonces fue llevado al seno de Abraham. Y Jesucristo baja allí, se los lleva a todos y los lleva al cielo. Entonces, eso es el seno de Abraham antes que Jesucristo muriera y resucitara. Ese seno de Abraham, luego, dice Isaías, en la palabra de Dios, déjame ver, en Isaías 5:14, dice que el Seol ensanchó, o sea, tomó lugar a todo eso. Y el cielo se quedó para los que están en Cristo. Jesucristo vino. Mira lo que sigue, antes de que te explique esto, dice, entonces le dijo en el 27, entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. ¿De qué le está diciendo? Manda palabra a mis hermanos, que vean, que crean. Yo tuve la palabra y nunca creí, nunca le puse atención, y mire lo que me está pasando ahora, estoy en un tormento. Tuve la oportunidad, fui a las sinagogas y nunca cumplí, nunca vi, porque solo iba para guardar las apariencias, para servir al hombre, a las ceremonias, a los ritos, pero nunca fui para servir a Dios. Porque si hubiera servido a Dios, lo primero que entiendo es cuánto me amó Dios, y del amor de Dios puedo amar al prójimo, porque el mismo Cristo les dijo, si no podéis amar a los que veis, ¿cómo podéis amar al que no veis? Él quería que llegara Lázaro, que resucitara y fuera a sus hermanos, porque todos conocían que Lázaro estaba todos los días a la puerta comiendo de las migajas del rey, entonces del rico. Entonces él sabía que el testimonio de él podía cambiar. Pero miren qué interesante. Y en el 29, y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Ya Moisés y los profetas habían muerto. El Nuevo Testamento no se había escrito. Óiganlos a ellos. La misma ley que él oía cada día de reposo, pero que a él no le hizo un clic. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Uno que resucite, que venga de aquí, sí le van a creer. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Dicho y hecho, Jesucristo resucitó, todos lo vieron morir en la cruz, y aún así dijeron que no había resucitado, sino que habían robado el cuerpo de Cristo. Y aún con una evidencia profunda que nos la cuenta Mateo, permítame, en Mateo vemos cómo
cuando Jesucristo resucita, dice que Él resucita y salen de los sepulcros y se levantan, no tengo la cita ahorita, pero se levantan del sepulcro y muchos los ven y comparten con ellos. Y aún así, los judíos no creyeron. Puedes tener la palabra a la vista, puedes tener el testimonio, pero si no crees y no tomas la palabra, ¿qué será de ti? Cuán importante es que la palabra de Dios sea tu pan de vida, que te fortalezca para que te establezca y te permite hallar el camino para acercarte al trono de la gracia para el oportuno socorro. Dios te bendiga y te llene de su palabra para que día con día puedas establecer que Dios es todopoderoso, el gran yo soy, que su gloria derrama y puede convertir toda tu vida en una victoria y en una prosperidad que jamás imaginaste. Bendiciones.